Derecho sindical y conflicto colectivo en Colombia. Muy buenas noches. Nuestro grupo está conformado por 3 integrantes. El día de hoy vamos a presentar un debate sobre el derecho sindical y el conflicto colectivo en el contexto colombiano, un tema fundamental dentro del derecho laboral colectivo. Mi nombre es Kenia García y en esta actividad cumpliré el rol de moderadora, encargada de orientar el debate, formular las preguntas y organizar las intervenciones. Me acompañan mis compañeros Yasmín Guerrero y Jairo Mulet, quienes participarán con sus aportes y análisis jurídicos sobre el tema. El objetivo de este debate es analizar cómo se presentan los conflictos entre trabajadores y empleadores, cuáles son sus mecanismos jurídicos que existen en Colombia. Dice, para comenzar es importante señalar que el derecho sindical es un derecho que tienen los trabajadores de asociarse libremente para defender sus intereses laborales mediante la creación de sindicatos o organizaciones de trabajadores. Este derecho se encuentra reconocido en el artículo 39 de la Constitución Política de Colombia, el cual establece que los trabajadores y empleadores tienen derecho a constituir sindicatos o asociaciones sin intervención del Estado. De igual manera, este derecho se desarrolla en el artículo 353 y los siguientes del Código Sustantivo de Trabajo, que regulan la organización sindical y la libertad de asociación de los trabajadores. Asimismo, este derecho se encuentra respaldado por normas internacionales como el Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo, el cual garantiza la libertad sindical y la protección del derecho de asociación, así como el Convenio 98 de la OIT, que protege el derecho de sindicalización y la negociación colectiva. La Corte Constitucional de Colombia, en la sentencia T-842A del 2013, ha señalado que la libertad sindical constituye un derecho fundamental que permite a los trabajadores organizar para defender sus intereses económicos y sociales. De esta manera, el derecho sindical se convierte en una herramienta clave para equilibrar la relación entre los trabajadores y los empleadores dentro de las relaciones laborales. Sin embargo, cuando existen desacuerdos entre ambas partes sobre condiciones laborales, pueden surgir conflictos colectivos de trabajo. Para este caso, vamos a analizar, planteamos el caso de esta empresa que es de transportes. Los trabajadores deciden crear un sindicato, presentar un pliego de peticiones, los cuales solicitan aumento del salario del 10%, mejores condiciones de seguridad laboral y reducción de la jornada nocturna. Sin embargo, la empresa rechaza las solicitudes, argumentando que atraviesan por una dificultad económica y en estos momentos pues no pueden acceder a esas peticiones. Después de varias reuniones sin llegar a ningún acuerdo, los trabajadores consideran que deben iniciar la huelga. Entonces, con base a este caso planteado, surge la primera pregunta y es, ¿considera que en esta situación se está respetando el derecho sindical de los trabajadores? Bueno, compañera Kenia, pido la palabra en este caso, en esta pregunta. Sí, siga, compañero. Bueno, desde mi punto de vista, inicialmente sí se está hablando o sí se está respetando el derecho sindical, ya que los trabajadores pudieron organizarse libremente y crear un sindicato dentro de la empresa. De acuerdo con lo contenido o lo establecido en el Código Sustantivo del Trabajo, los trabajadores tienen derecho a constituir sindicatos para defender sus intereses laborales y mejorar las condiciones de trabajo. Los sindicatos se crean precisamente con ese objetivo, de proteger los derechos económicos y los derechos laborales de los trabajadores, así como promover las condiciones laborales justas dentro de la empresa. Además, la Corte Constitucional, en su sentencia C-201 del año 2002, señaló que el derecho de asociación sindical es un derecho fundamental que garantiza la organización colectiva de los trabajadores para la defensa de sus intereses. En este caso, los trabajadores utilizaron un mecanismo legal que es el pliego de peticiones, el cual permite iniciar un proceso de negociación colectiva con el empleador. Cuando el empleador no acepta las propuestas o no logra un acuerdo durante la negociación directa, se configura lo que se conoce como un conflicto colectivo de trabajo.
Este tipo de conflictos forman parte de las dinámicas normales de las relaciones laborales y deben resolverse mediante mecanismos legales previamente establecidos por la ley. Por esta razón, considero que el conflicto no significa necesariamente que esté vulnerando el derecho sindical, sino que refleja una diferencia de intereses entre trabajadores y los mismos empleadores. Muchas gracias, Jairo, por la intervención. También quiero complementarlo en lo mencionado, que es importante señalar que el sindicato cumple una función esencial dentro de las relaciones laborales, ya que permite que los trabajadores negocien colectivamente con el empleador y busquen mejorar todas las condiciones laborales de manera organizada. Si me permite la palabra, también me gustaría agregar algo. Sí, por favor, siga. En este caso es muy importante destacar que el derecho sindical busca equilibrar la relación entre empleadores y trabajadores, ya que de manera individual el trabajador suele encontrarse en una posición más débil frente al empleador. Sí, claro, correcto. Muchas gracias por la intervención. Bueno, surge también otra pregunta muy importante y es, si no se logra un acuerdo entre el sindicato y la empresa, ¿la huelga podría ser un mecanismo legal para resolver este conflicto colectivo? Me gustaría también responder la pregunta, si me permite. Siga. En Colombia la huelga es un derecho reconocido constitucionalmente para todos los trabajadores, siempre que se ejerza dentro de los límites establecidos por la ley. En el artículo 56 de la Constitución Política se reconoce el derecho a la huelga como un mecanismo legítimo dentro de los conflictos laborales, salvo en los servicios públicos esenciales definidos por la ley. Además de esto, también encontramos en la sentencia 858 de 2008 declarada por la Corte Constitucional de Colombia. Esta señala que la huelga es un instrumento legítimo de presión de los trabajadores dentro de la negociación colectiva y constituye a una manifestación del derecho asociado a sindicalmente. Además, el Código Sustantivo de Trabajo establece que la huelga puede realizarse cuando no se logra un acuerdo en la negociación directa entre el trabajador y el empleador. Sin embargo, para que una huelga sea considerada legal, deben cumplirse ciertos requisitos. Entre ellos tenemos la existencia de un conflicto colectivo de trabajo, la presentación de un pliego de peticiones, haber agotado la etapa de negociación directa y la aprobación de la huelga mediante la votación mayoritaria de los trabajadores. No obstante, también existen otros mecanismos para resolver los conflictos colectivos, como lo es el Tribunal de Arbitramiento, que puede intervenir cuando las partes no logran llegar a un acuerdo durante la negociación colectiva. Muchas gracias por la intervención, Yasmín. Bueno. Permíteme y me doy una pequeña una pequeño complemento de lo que dijo la Sí, por compañera favor, Yasmín. sí. Bueno, en este sentido, el ordenamiento jurídico colombiano busca que los conflictos laborales se resuelvan principalmente mediante el diálogo y la negociación colectiva, antes de acudir a los mecanismos más fuertes, como por ejemplo, en este caso, una huelga. En conclusión, digamos que el derecho sindical no solo protege la organización de los trabajadores, sino que también promueve mecanismos pacíficos para resolver los conflictos laborales siempre y cuando estén dentro del marco de la ley. Muchas gracias, Jairo, por la intervención. Bueno, para finalizar este debate podemos concluir lo siguiente. En primer lugar, el derecho sindical constituye un derecho fundamental conocido en el artículo 39 de la Constitución Política de Colombia, el cual garantiza a los trabajadores la posibilidad de organizarse libremente para la defensa de sus intereses y de sus intereses laborales, económicos y sociales. También en segundo lugar, que los conflictos colectivos de trabajo surgen cuando existen diferencias entre trabajadores y empleadores respecto a las condiciones laborales, lo que hace que esto sea una dinámica natural entre las relaciones laborales dentro de un Estado colombiano, del derecho social colombiano. Y en tercer lugar, el ordenamiento jurídico colombiano establece diversos mecanismos para la solución de estos conflictos, entre los cuales se destacan la negociación colectiva, el tribunal de arbitramiento y la huelga, todos orientados a garantizar las soluciones pacíficas y equilibradas. Finalmente, es importante destacar
que el derecho sindical y los mecanismos de negociación colectiva cumplen una función muy esencial en la protección de los trabajadores, ya que esto permite equilibrar las relaciones de los empleadores y los trabajadores y promover condiciones laborales más justas dentro del marco de la legalidad. De esta manera, el derecho laboral colectivo se consolida como una herramienta fundamental para la constitución de relaciones basadas en el diálogo, el respeto y los derechos y la justicia social. Muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias por la réplica.